Nosotros en nuestra visita al DIF el lunes, el primer día, tuvimos una conferencia por la licenciada Xochitl y antes de eso hablamos con un psicólogo de ahí, del DIF, que sufría él mismo de una deficiencia y nos explicó cómo el trato psicológico o la atención psicológica es de las cosas más importantes que se les pueden dar a las personas y que la adaptación en el mundo, es más, en la sociedad, mejor dicho, es muy importante para todo el mundo. Igual la licenciada, cuando estaba exponiendo, nos estaba explicando que la verdadera discapacidad yace en que nosotros no incluyamos a esas personas y no los hagamos sentir pertenecientes, que no tengamos rampas para las personas con sillas de ruedas, que no podamos ser un poco más empáticos con las personas que tienen algún tipo de desorden psicológico, psiquiátrico. Puso el ejemplo de las personas con esquizofrenia, que creo que era el 40-65% de los esquizofrénicos no necesitan medicamento, nada más necesitan como reinserción social, haz de cuenta. Entonces, lo que a mí me queda de la visita al DIF es que tenemos que ser más conscientes de nuestras acciones. También se nos dijo que hay muchas veces que no tenemos que dar nuestra ayuda si no se nos pide, y si la queremos dar tenemos que preguntar, porque puede ser malinterpretado y lo pueden tomar a mal y se pueden sentir pues inútiles. Entonces pues sí, hay que pensar dos veces antes de querer actuar de alguna manera y tenemos que ser más conscientes. El día martes 29 tuvimos la oportunidad de tener una pequeña charla café con el vicefiscal de la Fiscalía General, el licenciado Alberto Barrera, y a su vez nos acompañó también la directora de la Dopavidet, la licenciada Norma Torres. En esta pequeña charla conocimos un poco sobre las funciones de la Fiscalía, un poco de cómo trabajan y a su vez de la importancia de la Dopavidet en lo que es el apoyo a las personas que son víctimas de delitos y a los testigos también. Después de esto, pues a su vez pudimos tener la oportunidad de conocer un poco de la historia previa de la Fiscalía, toda su evolución, y pues fue bastante interesante y muy útil para estas. Ya una vez habiendo finalizado la exposición del vicefiscal y de la directora, nos trasladamos todos a la Fiscalía, donde la licenciada Norma Delia Torres Alanís nos explicó sobre la labor que lleva a cabo la Dopavidet, o Dirección de Orientación, Protección y Apoyo a Víctimas y Testigos. Lo primero que vimos fue sus tres funciones principales, que son los centros de orientación, protección y apoyo, es decir, refugios escondidos, uno para víctimas de violencia familiar y sus hijos menores de edad, y otro que son las unidades de protección de sujetos en riesgo, que es un proyecto en proceso en el cual es un refugio para testigos a delitos que pudieran estar en peligro. Finalmente aprendimos acerca de que su tercera rama es el contacto de las víctimas con los asesores victimológicos que les apoyan en su proceso. Hubieron varias cosas que me parecieron muy interesantes acerca de la visita a la Dopavidet. Yo ya he trabajado en temas de derecho penal, mi primer trabajo fue investigación jurídica en esta materia, pero realmente mi enfoque siempre fue con el lado del Ministerio Público y aprender acerca de esta nueva figura de los asistentes victimológicos y ver cómo se ve en la práctica los esfuerzos que hace el Estado y que hacen las fiscalías para proteger a las personas afectadas por un delito, me pareció muy interesante. Y otra cosa que me llamó mucho la atención fue que en su mayoría las servidoras públicas eran mujeres y casi todas las víctimas que estaban esperando para poner una denuncia eran mujeres. Entonces creo que eso también me sirvió a darme cuenta de cómo se ve en la realidad el crimen en Nuevo León y cómo las personas afectadas por muchos delitos generalmente son del sexo femenino. Posteriormente realizamos un breve recorrido por la Fiscalía. Yo ya conocía algunas oficinas del Ministerio Público, pero poder detenerme a preguntarle a las personas qué estaban haciendo o hablar con los agentes del Ministerio Público me pareció muy interesante. Y yo creo que una de las cosas más importantes acerca de visitar estas instituciones es que con el nuevo sistema penal acusatorio una cosa es ver las nuevas leyes y otra cosa es ver cómo se están implementando en la práctica. Nuevo León es un estado que va muy bien con esta reforma y me gustó ver que si yo decido integrarme a trabajar en este tema ya está bien estructurado, pero también darse cuenta de que el derecho penal, especialmente viendo a las víctimas, es algo mucho más fuerte de lo que parece cuando se leen los libros. El día martes tuvimos la oportunidad de que nos viniera a visitar un juez de lo familiar.
y fue para pues practicar, para ensayar y para desarrollar el caso, el cual hoy por la tarde se va a hacer la simulación del juicio. Nos dio tips, nos dio aspectos importantes a desarrollar durante el juicio, cómo comportarte, qué puedes hacer, qué no debes de hacer, por ejemplo. Y pues bueno, hoy vamos a ver el resultado del mismo. Nosotros el día miércoles fuimos al Palacio de Justicia y ahí presenciamos 2 audiencias. La primera fue una audiencia que estaban demandando a una persona porque no pagó un crédito de un carro, y la segunda fue una audiencia de sentencia. Entonces también nos explicaron cómo funciona el juicio oral mercantil, que tiene varias etapas y que solo existen pues 2 audiencias, la preliminar y la audiencia de juicio. Y en la audiencia de juicio ahí mismo se dicta sentencia. Entonces pues es muy breve el juicio y se llega a una resolución muy rápido. También nos explicaron que hay pruebas pues especiales y pruebas documentales. Las pruebas especiales en este caso serían como testimoniales, videos o cualquier cosa electrónica que pues enseñen, y sería un desahogo de pruebas especiales para ese tipo de pruebas. También pues presenciamos la audiencia con la juez sureña y con otro juez, que son los que trabajaban ahí en oral mercantil, y por parte del secretario Fernando Puente también nos explicó cómo funcionaban varias etapas del juicio, y pues es muy importante conocer estas instituciones. Fue muy importante participar en prácticas jurídicas porque hay aspectos muy diferentes de la teoría hacia la práctica. Entonces, la oportunidad que tuvimos de practicar con el vicefiscal jurídico, con el juez familiar, con la juez mercantil, pues son detalles que no vemos día con día en la escuela. Entonces, pues desarrollarlos en la práctica, aunque pues no fue tanta práctica, pues es importante para poder darnos cuenta si es lo que en realidad queremos hacer, nuestra vocación, por ejemplo. Y pues bueno, yo creo que más que nada. En esta semana ahí aprendí muchas cosas muy importantes que usualmente son en la carrera de finanzas pues no las vemos, pero son cosas que en el día a día se viven y en la vida laboral son muy frecuentes, y es muy importante conocer de este tipo de cosas, como por ejemplo lo que es el juicio oral mercantil. Nos dio un panorama muy amplio de cómo funcionan este tipo de audiencias, y son cosas que pues nos pueden servir independientemente de la carrera en la que estemos, ¿no? En general pues aprendí muchas cosas sobre las diferentes instituciones gubernamentales, y pues son cosas útiles para la vida personal, la vida laboral en todo momento. Yo creo que lo que más me llevo de esta semana ahí no es lo que inicialmente pensé que era lo que más me iba a gustar. Yo, como ya lo mencioné, he estado muy involucrada en temas de derecho penal durante lo que va de mis 3 semestres de la carrera, y a mí me emociona ir a ver audiencias orales de derecho penal, pero me di cuenta de que disfruté mucho las visitas que tenían que ver con derecho civil, familiar, mercantil. Me encantó ver cómo esta oralidad se está traduciendo en los diferentes ámbitos del derecho, y siento que esto lleva a que yo sienta que se me abren más puertas, o hay más lugares donde yo puedo trabajar, o más materias del derecho donde yo puedo ejercer, porque lo que más me interesa a mí realmente es estar ahí en los juicios orales como los abogados que vi durante estos días, y me encanta pensar que en México, con las reformas que hemos tenido y con este nuevo enfoque en la oralidad y en los derechos humanos, el derecho cada vez se parece más a algo a lo que yo me quiera dedicar y donde quiera trabajar. Ya. Lo que a mí me queda después de todas estas visitas, conferencias, exposiciones que vimos, visitamos, escuchamos durante esta semana, es que aunque yo ya lo había visto en mi caso por 3 semestres en la carrera de Derecho, ya lo veo como algo más tangible, el hecho de que el derecho y la moral sí tienen que ir de la mano, que muchas veces no es cómo aplica la ley o cómo debe ser la ley, sino cómo se la voy a aplicar a esta persona para que realmente la beneficie, para que la ayude, que realmente vaya a ser beneficiante para esa persona. Vimos el artículo 20 reformado, que se le dan derechos a las víctimas, vimos el derecho pro persona, que ahora se aplica, que realmente es qué ley va a defender más, qué ley va a proteger más a esta persona. Ya yo creo como sociedad vamos creciendo y vamos entendiendo que tenemos que ver por las personas en sí, no... Sí, tenemos que ser un poco más empáticos, lo vimos también en el DIF.
tenemos que pensar más allá de nosotros, no es, ay, le voy a ayudar a la persona, no, oye, realmente necesita ayuda, quiere mi ayuda. Tenemos que hacerlos sentir incluidos porque todos somos iguales, nada más tenemos que respetarnos mutuamente. Lo que aprendí durante esta semana ahí pues fueron muchas cosas. En realidad visitamos el DIF primero y ahí aprendí de accesibilidad para las personas con discapacidad, de cómo debemos de tratarlas, de que ellos no tienen una discapacidad en sí, sino una deficiencia. Y pues la discapacidad es cuando nosotros no les ayudamos a que ellos puedan hacer las cosas por sí mismos. También pues en el DIF vimos que ayudan a 3 grupos vulnerables que son personas mayores, niños y pues las personas con alguna deficiencia. Y también fuimos a el Copavide y el Dopavide y ahí vimos cómo ayudan a las víctimas, que existen diferentes refugios, uno para víctimas de violencia familiar, otro para víctimas, bueno, no víctimas, pero sino personas en riesgo y que ahí les brindan apoyo a ese tipo de personas. Y ahí mismo se levanta pues la denuncia en el CODE. También visitamos el Palacio de Justicia y ahí pudimos presenciar algunas audiencias mercantiles en donde aprendimos cómo funcionaban las etapas del juicio y pues las audiencias en sí. Pues primeramente cómo impacta desde el punto de vista de la realidad profesional conocer de las funciones de las instituciones visitadas. Pues actualmente yo estudio la carrera de Letras Hispánicas, que se enfoca principalmente en el estudio de la literatura, la teoría crítica detrás de la misma y el manejo de la lengua. A primera instancia, es difícil tratar de reconciliar una manera en la que conocer las funciones de las instituciones que visitamos esta semana podría ser beneficiosa para mi desarrollo profesional. Sin embargo, tomando en cuenta que quiero dedicarme a la docencia en escuelas de bajos recursos en áreas marginadas de la ciudad, creo que es de suma importancia conocer los organismos que ayudan a mujeres que sufren situaciones violentas en su casa. Porque yo el semestre pasado hice mi servicio social en un jardín de niños en el área de San Bernabé, fungiendo como maestra de inglés y como asistente de la psicóloga del kinder. Muchas mamás visitaban a la psicóloga sin saber qué hacer con su situación en casa, dado que sus esposos las violentaban a ellas y en algunos casos a sus hijos también. Con la información que nos proporcionaron en el Copavide, redireccionar a estas mamás para ayudarlas a conseguir la ayuda que necesitan sería una tarea más fácil y eficiente. Y pues prosiguiendo a explicar los aprendizajes que obtuve en las visitas, pues personalmente en las visitas que realicé aprendí que los organismos públicos que ya conocía como la Fiscalía y el DIF tienen más facultades y funciones de las que yo tenía conocimiento. Aprendí que estas instituciones tienen propósitos mucho más humanitarios de los que yo pensaba, ya que creía que se dedicaban a procesos puramente legales y burocráticos. Entre estas funciones caben el impulso del sano crecimiento físico, mental y social de la niñez, el cuidar y dar en adopción a niños investigando la solvencia moral de los adoptantes, la prestación de servicios de orientación jurídica, psicológica y social a menores, en el caso del DIF, y pues toda la rama de orientación, protección y apoyo a víctimas de delitos y testigos en el caso de la Fiscalía. La visita al Dopavide. Y a su vez nos acompañó también la licenciada Norma Torres, que es la directora de la